Descubre la historia bíblica como nunca antes la has visto. Desde la creación hasta el exilio en Babilonia, te revelaremos los misterios y las revelaciones del Antiguo Testamento. ¿Preparado para un viaje épico a través de la historia de Dios y su pueblo? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina el vacío, la nada absoluta. Luego, de la oscuridad, una explosión de luz, la creación del universo en un instante. Dios, con un simple mandato, separa la luz de la oscuridad, el día de la noche. ¿Ves cómo se forman los cielos y la tierra, un espectáculo de poder y belleza inimaginables? Se crea el sol, la luna y las estrellas, testigos silenciosos del grandioso evento. Después, Dios separa las aguas de la tierra, formando los mares y los continentes. La tierra seca emerge, cubierta de una vegetación exuberante. Observa cómo Dios crea plantas y árboles, llenando la tierra de vida y color. Un jardín paradisíaco, un lugar de belleza y armonía, recién nacido. Finalmente, Dios crea a los animales, desde las criaturas marinas hasta las aves del cielo y las bestias de la tierra. Los ves moverse con gracia y majestuosidad, cada uno en su propio hábitat. Es una obra maestra de diversidad y perfección. Un mundo lleno de vida, listo para recibir a sus habitantes más especiales. Y así, Dios creó a Adán, el primer hombre, a su imagen y semejanza. Lo colocó en un jardín maravilloso, el Edén, un paraíso exuberante donde abundaba la vida. Imagina un lugar donde los ríos fluían cristalinos, los árboles cargados de frutos deliciosos y la naturaleza desbordaba belleza. Adán, en su inocencia, disfrutaba de la compañía divina, una comunión perfecta. Pero Dios vio que Adán necesitaba compañía, así que creó a Eva, de una costilla de Adán. Ella era hermosa, inteligente y, al igual que Adán, vivía en perfecta armonía con la creación. Juntos, ambos disfrutaron de una vida sin preocupaciones, sin dolor ni sufrimiento, un reflejo del amor y la perfección divina. Un paraíso terrenal, un sueño hecho realidad. Sin embargo, una serpiente, astuta y engañosa, se interpuso en su camino. Esta serpiente, símbolo de la tentación, convenció a Eva para que desobedeciera a Dios, comiéndose el fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva, a su vez, convenció a Adán, sellando así el destino de la humanidad. La perfecta armonía se rompía. La desobediencia trajo consigo consecuencias devastadoras. Dios, justo pero misericordioso, los expulsó del Edén, condenándolos al trabajo, al dolor y a la muerte. La perfección se había perdido, y con ella, la inocencia. El paraíso se había convertido en un recuerdo, un anhelo de un tiempo mejor, un tiempo que ya no volvería. Pero la armonía del Edén no duraría para siempre. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Abel, pastor, ofrecía a Dios lo mejor de su rebaño, mientras Caín, labrador, presentaba los frutos de su trabajo. Dios miró con favor la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. ¿Por qué? La Biblia no lo especifica con detalle, pero la diferencia en la aceptación divina sugiere una diferencia en la actitud y la intención de cada hermano. La respuesta de Caín a la preferencia divina fue la ira. Su corazón se llenó de amargura y celos. Dios vio su enojo y le advirtió sobre el peligro de su pecado, aconsejándole que dominara su furia y ofreciera una ofrenda digna. Pero Caín ignoró la advertencia divina, dejando que la envidia consumiera su alma. En un momento de ciega rabia, Caín atacó a su hermano Abel en medio del campo. Lo mató, sellando así el primer asesinato en la historia de la humanidad. La sangre de Abel clamaba al cielo, un grito silencioso que resonaba la terrible consecuencia del pecado y la desobediencia a Dios. El peso de su acción cayó sobre Caín, quien fue condenado al ostracismo, marcado para siempre por su terrible crimen. La rivalidad entre Caín y Abel culminó en tragedia. Cegado por la envidia, Caín asesinó a su hermano, marcando el primer derramamiento de sangre en la historia de la humanidad. Dios, aunque castigó a Caín por su terrible acto, también le mostró misericordia, protegiéndolo de la venganza de otros. La marca que Dios le puso sirvió como un recordatorio constante de su pecado, pero también como una advertencia para los demás. A pesar de la oscuridad del asesinato de Abel, la vida continuó.
Adán y Eva tuvieron más hijos, extendiendo su linaje. La humanidad se multiplicó, pero la corrupción del pecado se extendía como una mancha, corrompiendo las relaciones y llevando a la violencia y la injusticia. La tierra se llenó de maldad, y la voz de Dios se perdía en el clamor de la depravación. Generaciones pasaron, cada una heredando la naturaleza pecaminosa de sus ancestros. La maldad se intensificó, hasta que la tierra se corrompió por completo. Dios observó con tristeza la decadencia de la humanidad y vio que su corazón se había endurecido hasta el punto de no poder ser corregido. Pero en medio de la desesperación, Dios vio a un hombre justo, un hombre que caminaba con él, Noé. La maldad se había extendido por la tierra, y el corazón del hombre se había llenado de violencia. Dios, viendo la corrupción generalizada, decidió enviar un diluvio para purificar la tierra. Solo Noé, un hombre justo y obediente, encontró gracia ante los ojos de Dios. Dios le ordenó construir un arca gigantesca, una embarcación de proporciones inimaginables para proteger a su familia y a parejas de cada especie animal. Imagínate, el diluvio llegó, las aguas subieron implacablemente, cubriendo montañas y ciudades. La tierra se convirtió en un océano embravecido, un juicio divino que arrasó con todo rastro de maldad. Dentro del arca, Noé y su familia, junto con los animales, estaban a salvo, confiando en la promesa divina. Después de 40 días y 40 noches de lluvia incesante, las aguas comenzaron a descender. El arca finalmente se posó sobre las montañas de Ararat. Tras meses de espera, Noé envió una paloma para comprobar si las aguas habían retrocedido por completo. Finalmente, la tierra se secó, y Noé, su familia y los animales salieron del arca para comenzar de nuevo. Después del diluvio, Noé y su familia salieron del arca, comenzando una nueva era para la humanidad. Dios les bendijo, y ellos, a su vez, repoblaron la tierra. Con el tiempo, la población creció, todos hablaban un mismo idioma y se unieron en un proyecto ambicioso, construir una torre que llegara hasta el cielo, para hacerse un nombre y evitar dispersarse por el mundo. Pero Dios vio su orgullo y la audacia de su plan. No le agradaba su unidad basada en la vanidad y la búsqueda de fama terrenal, así que decidió intervenir. Recuerda que Dios había establecido un plan para que la humanidad se esparciera por toda la tierra, y esta torre representaba una rebelión contra ese designio divino. Entonces, Dios confundió sus lenguas. De repente, ya no se entendían entre sí. La confusión reinó, y el proyecto conjunto se desmoronó. La torre quedó inconclusa, un símbolo de la ambición humana desmedida. La dispersión que Dios había planeado finalmente sucedió, y la gente se extendió por toda la faz de la tierra, cada grupo hablando su propio idioma. De entre los descendientes de Noé, Dios eligió a un hombre llamado Abram. Vivía en Ur, una ciudad próspera pero también idólatra. Dios le habló, no en un trueno ensordecedor, sino en una promesa suave pero poderosa, le prometió una tierra, una descendencia numerosa como las estrellas, y que a través de él, todas las naciones serían bendecidas. Imagínate la magnitud de esa promesa, para un hombre que aún no tenía hijos. Abraham, obedeciendo la voz de Dios, dejó atrás su vida cómoda en Ur y se embarcó en un viaje hacia Canaán, la tierra prometida. Este acto de fe, de abandonar todo por seguir la voluntad divina, es un ejemplo impresionante de obediencia y confianza. Piensa en el valor que se necesita para dejarlo todo atrás por una promesa que aún no se ha cumplido. En Canaán, Dios reafirmó su pacto con Abraham, cambiando su nombre a Abraham, que significa Padre de multitudes. Le prometió que su descendencia sería incontable, una nación poderosa. Y Dios selló este pacto con una señal visible, la circuncisión, un símbolo de la alianza entre Dios y su pueblo. Para Abraham, esta fue la confirmación tangible de la promesa divina. Esa promesa, una descendencia numerosa como las estrellas, llegó a Abraham en medio de la aridez del desierto. Pero él y su esposa, Sarai, eran ancianos y sin hijos. Imagino que para ti, la idea de un hijo a esa edad debe haber parecido una locura, ¿verdad? Una promesa que desafiaba la lógica humana, una esperanza sembrada en un terreno aparentemente infértil. Pero Dios no se contradice, su palabra es firme, y solo requería fe, una fe ciega y absoluta en su poder. Sarai,
compartiendo la vida de Abraham, también anhelaba un hijo. Pero los años pasaban, la esperanza se desvanecía, y la frustración segaramente se hizo presente. ¿Te imaginas la carga emocional de una promesa divina que parecía inalcanzable? La fe de Sarai, a pesar de las circunstancias, se convertiría en un ejemplo crucial para las generaciones futuras. Una lección sobre la perseverancia y la confianza en Dios, incluso en medio de la desesperación. La historia de Abraham y Sara no es solo una narrativa de fertilidad física, sino un poderoso testimonio de fe. Su historia nos enseña que la promesa de Dios trasciende las limitaciones humanas. A pesar de la imposibilidad aparente de tener un hijo a su edad, su fe inquebrantable en la palabra divina se convirtió en el fundamento de su legado y el inicio de una gran nación. Su historia es un recordatorio de que la fe mueve montañas, incluso las más imposibles. Y esa fe, amigo mío, es un regalo que Dios ofrece a cada uno de nosotros. Contra todo pronóstico, años después, llegó Isaac. Un hijo de la promesa, un milagro para Abraham, y Sarai, ahora Sara. Recuerda, la promesa divina era inmensa, una descendencia incontable, una nación poderosa. Isaac era el primer ladrillo de ese futuro grandioso, la prueba tangible de la fidelidad de Dios. ¿Pero cuánto duraría la alegría? La prueba estaba por llegar. Años más tarde, Dios puso a prueba la fe inquebrantable de Abraham. Imagina la escena, una orden escalofriante, una petición que retumbaría a través de los siglos, ofrecer a Isaac, su amado hijo, su único hijo de la promesa, como sacrificio en una montaña remota. Piensa en el dolor, la lucha interna de un padre que ama profundamente a su hijo. En el último momento, justo antes de que la espada descendiera, un ángel intervino. Un cordero, un sustituto inocente, fue ofrecido en lugar de Isaac. Fue una demostración impactante de fe, una lección eterna sobre la obediencia y el amor incondicional. La promesa se mantenía intacta, pero la prueba había purificado el alma de Abraham, forjando su fe de una manera que jamás se olvidaría. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Esaú, el primogénito, era un hombre robusto y cazador, mientras que Jacob, el menor, era más reflexivo y astuto. La diferencia entre ellos era abismal, y esa diferencia definiría una rivalidad que marcaría sus vidas para siempre. Desde pequeños, Esaú despreciaba las cosas espirituales, mientras que Jacob siempre buscaba la bendición de Dios, la primogenitura, que representaba el derecho a la herencia familiar y la liderazgo espiritual. Esaú, por su falta de consideración, menospreció la bendición de su primogenitura. Un día, hambriento después de una larga cacería, Esaú le vendió a Jacob su derecho de primogenitura a cambio de un simple plato de lentejas. Imagina la escena, Esaú, exhausto y famélico, intercambiando su herencia por una comida rápida. Un acto que marcaría para siempre la relación entre los hermanos y desencadenaría una serie de eventos con consecuencias impredecibles. Años más tarde, Isaac, ya anciano y ciego, decide bendecir a su hijo mayor antes de morir. Jacob, conocedor de la debilidad de su padre y deseoso de obtener la bendición, urdió un engaño con la ayuda de su madre, Rebeca. Se vistió con las pieles de Esaú para hacerse pasar por él y así recibir la bendición destinada al primogénito. Recuerda la astucia de Jacob, su determinación por lograr lo que consideraba su derecho. El engaño fue exitoso. Jacob recibió la bendición de Isaac, pero la acción trajo consecuencias devastadoras. Esaú, al descubrir la traición, juró vengarse de su hermano. La tensión entre ambos hermanos llegó a su punto máximo, obligando a Jacob a huir de su hogar para escapar de la ira de su hermano mayor. Su huida lo llevaría a un nuevo comienzo, pero el peso de sus acciones lo acompañaría a lo largo de su vida. Esa rivalidad familiar continuó marcando el destino de Jacob. Recuerda que él engañó a su hermano para obtener la primogenitura. Ahora, obedeciendo a su padre, se dirige a Mesopotamia para encontrar esposa entre sus familiares. Allí, se encuentra con Raquel, la hija menor de Labán, y se enamora perdidamente de ella. Su belleza te dejará sin aliento, imagínatela, con su larga cabellera oscura y sus ojos penetrantes. Para poder casarse con Raquel, Jacob tuvo que trabajar 7 años para Labán, su futuro suegro.
Piensa en el arduo trabajo en el campo, bajo el sol abrasador del desierto. 7 años de esfuerzo, dedicación y amor incondicional por Raquel, 7 años que se le hicieron cortos por el amor que sentía. ¿Te imaginas la paciencia y la perseverancia que necesitó? Al fin, el día de la boda llegó, pero Labán, astuto como era, engañó a Jacob. En lugar de Raquel, le dio a Lea, su hija mayor. Imagínate la decepción de Jacob, el dolor de la traición. Pero el acuerdo fue que trabajaría otros 7 años por Raquel, y así lo hizo. Con Lea tuvo hijos, pero su amor por Raquel permaneció intacto. Finalmente, después de 14 años de trabajo y perseverancia, Jacob se casó también con Raquel y tuvo más hijos con ambas mujeres. Su familia creció, convirtiéndose en una tribu numerosa. Observa cómo su historia de amor, trabajo y familia te muestra la fuerza del amor, la perseverancia ante las adversidades y la construcción de una familia numerosa en un contexto tan complejo. En Mesopotamia, Jacob tuvo 12 hijos, y uno de ellos, José, se convirtió en el favorito de su padre. Recuerda sus sueños proféticos, visiones de espigas de trigo y estrellas que se inclinaban ante él. Estos sueños, llenos de grandeza, sembraron la semilla de la envidia en el corazón de sus hermanos. Ya desde joven, José demostraba una inteligencia y madurez inusuales. La envidia de sus hermanos creció con cada día. Sus relatos de los sueños de José solo alimentaban su resentimiento. ¿Cómo podía un hermano tan joven aspirar a tal grandeza? Para ellos, era una amenaza a su posición y a su futuro. Así, la rivalidad familiar, que ya conoces, llegó a un punto crítico. Aprovechando una oportunidad, lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que se dirigían a Egipto. Imagina la angustia de José, lejos de su familia, enfrentando la dura realidad de la esclavitud. Sin embargo, su capacidad innata para la interpretación de sueños y su habilidad para la administración le permitieron ascender rápidamente en la corte del faraón. Su inteligencia y su capacidad de prever las hambrunas le convirtieron en un hombre poderoso. Gracias a su sabiduría, Egipto se preparó para los años de escasez y José se convirtió en el segundo al mando del faraón, salvando a Egipto y, irónicamente, también a su propia familia que, en su necesidad, acudió a él en busca de ayuda. Así, José, con sus sueños y su arrogancia, terminó vendido como esclavo a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto. Imagina la angustia de Jacob, la pérdida de su hijo predilecto. Pero en Egipto, José, a pesar de las adversidades, demostró una inteligencia excepcional, ascendiendo rápidamente en la jerarquía, primero al servicio de un oficial y luego, gracias a su habilidad para interpretar sueños, hasta convertirse en el segundo al mando del faraón mismo. Su sabiduría y previsión le permitieron gestionar las cosechas y almacenar alimentos durante los años de abundancia, anticipando una gran hambruna. Esto salvó a Egipto del desastre y, curiosamente, también a su propia familia, que, empujada por la misma hambruna, decidió emigrar a Egipto en busca de sustento. Piensa en la ironía, el hijo vendido como esclavo se convierte en el salvador de su familia. Y así, tus antepasados, guiados por la providencia, se establecieron en Egipto. Inicialmente fueron recibidos con generosidad, pero con el paso del tiempo, un nuevo faraón, que no conocía a José, vio en su creciente número una amenaza. ¿Te imaginas la opresión, el trabajo forzado en la construcción de ciudades y monumentos faraónicos, la esclavitud impuesta a tu pueblo? A pesar de la dura esclavitud, el pueblo de Israel creció en número, multiplicándose asombrosamente. Fueron años difíciles, marcados por la opresión, pero también por la fe y la esperanza en una promesa divina. Recuerda que, a pesar de la adversidad, la promesa de Dios nunca se olvidó de ellos, preparando el escenario para un evento trascendental. En Egipto, José, a pesar de su ascenso, murió. Con el tiempo, los descendientes de Jacob se multiplicaron, pero un nuevo faraón, ignorante de la historia de José, los vio como una amenaza. Imagínate, años de opresión, trabajo forzado en la construcción de ciudades. Un futuro sombrío se cernía sobre ellos, una esclavitud implacable que parecía no tener fin. Pero de entre ellos surgió Moisés. Criado en la corte del faraón, él conoció la opulencia y el poder, pero también la verdad sobre su pueblo.
Un día, viendo la injusticia, la crueldad del yugo, la sangre de un hermano inocente derramada, algo dentro de él se rompió. Se enfrentó a la opresión, a la misma fuerza que lo había criado. La historia de Moisés es la historia de un enfrentamiento épico contra un imperio. 10 plagas azotaron Egipto, 10 demostraciones del poder de Dios, cada una más devastadora que la anterior. Recuerda las ranas, la oscuridad, la muerte de los primogénitos. Un terror sin igual que sacudió al mismo faraón. Finalmente, después de la muerte de los primogénitos, el faraón, derrotado y humillado, cedió. Permitió que los israelitas, tu pueblo, salieran de Egipto. Imagina la alegría, la liberación después de siglos de esclavitud. Una marcha hacia la libertad, guiados por la columna de fuego y nube, la promesa de una nueva vida. Así que, imagínate, el faraón, obstinado, se negaba a liberar a tu pueblo. Entonces, Dios, a través de Moisés, envió la primera plaga, el Nilo se convirtió en sangre. Los peces morían, el agua se volvía nauseabunda, e incluso los egipcios no podían beber. Fue un golpe directo a su poder y su economía, un aviso de lo que estaba por venir. Pero el faraón, terco como una mula, seguía sin ceder. Le siguieron otras plagas, ranas invadiendo todo, moscas que lo cubrían todo, la muerte del ganado, una terrible enfermedad en la gente, granizo devastador, langostas que devoraban todo a su paso. Cada plaga era un golpe más duro, una demostración del poder de Dios, pero el faraón, ciego por su orgullo, se negaba a doblegarse. ¿Te imaginas la desesperación de tu gente viendo todo esto? La oscuridad que cayó sobre Egipto durante 3 días fue impenetrable, una oscuridad que podía palparse. Incluso el faraón, acostumbrado al lujo y al poder, sintió el peso de la divina ira. Pero aún así, su corazón permaneció endurecido. Solo la amenaza de la muerte de sus primogénitos, la plaga más terrible de todas, logró quebrantar su voluntad, al menos por un tiempo. Pero la peor estaba aún por llegar. El faraón, implacable, seguía sin ceder. Entonces, Dios te mostró su poder de una manera impresionante. Te ordenó que te prepararas para la huida, con la promesa de un milagro. Recuerda la angustia, el miedo, pero también la fe inquebrantable de Moisés, guiando a tu pueblo hacia lo desconocido, hacia el Mar Rojo. El ejército egipcio te seguía de cerca, sus carros de guerra imponentes, amenazantes. Tú, con tu pueblo, estabas atrapado entre el mar y la amenaza de la esclavitud. La desesperación era palpable, pero la promesa de Dios resonaba en tus corazones. ¿Podrías confiar en Él, incluso en un momento tan crítico? La fe era tu única arma. Moisés, con su vara, extendió su mano sobre el mar. Y entonces, ocurrió lo increíble. Las aguas se dividieron, creando un camino seco en medio del mar. Un pasillo de agua, un milagro palpable ante tus ojos. Imagina la incredulidad, la alegría, el asombro. El poder de Dios, manifestado de forma espectacular. Tu pueblo cruzó, paso a paso, hacia la libertad. El mar se convirtió en tu protector, una barrera entre ti y tus perseguidores. Y cuando el último de ustedes había pasado, las aguas volvieron a su lugar, engullendo al ejército egipcio. La victoria fue completa, un testimonio del poder incomparable de Dios. Tu fe había sido recompensada. Con la promesa de liberación aún resonando en tus oídos, la travesía por el desierto comenzó. Atrás quedaron las cadenas de Egipto, pero delante se extendía un camino incierto. El hambre empezaba a apretar, el miedo a lo desconocido se cernía sobre ti. Entonces, al amanecer, un nuevo milagro se desplegó ante tus ojos, un polvo blanco y fino cubría el suelo. Era el maná, un alimento celestial, un regalo de Dios para sostenerte en tu viaje. Cada mañana, recolectabas esta sustancia milagrosa, suficiente para el día, pero nunca sobraba. Era una lección de confianza, una prueba de fe. Dios te proveía lo necesario, día tras día, recordándote que no estabas solo, que su mano guiaba tus pasos por el desierto inhóspito. Aprendiste a depender de su provisión constante, una lección que marcaría tu vida para siempre. Pero el maná no era el único sustento.
Por las tardes, un enjambre de codornices descendía sobre el campamento, ofreciéndote una fuente adicional de alimento. Era una provisión abundante, un banquete inesperado en medio de la escasez. Dios te demostraba su poder y su cuidado, proveyendo no solo lo esencial, sino también un festín que celebraba su fidelidad y su amor incondicional hacia ti. El hambre te apretaba el estómago, pero la promesa de Dios era más fuerte. Entonces, llegaste al monte Sinaí, una montaña imponente que parecía tocar los cielos. Allí, en medio de truenos y relámpagos, una experiencia sobrecogedora, Dios se reveló a ti, no como un simple Dios lejano, sino como un Dios cercano, personal, que se comunicaba directamente contigo. La experiencia fue algo que nunca olvidarías. De entre las llamas y el humo, Dios te entregó los 10 mandamientos, la base de tu nueva vida, un código moral para guiar tu camino. Recuerda cada uno de ellos, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eran leyes simples, pero profundas en su significado, la clave para una sociedad justa y una relación cercana con tu Dios. Más que una simple lista de reglas, fue un pacto, una promesa mutua entre Dios y su pueblo. Dios se comprometía a ser tu Dios, a protegerte y guiarte, mientras que tú, a tu vez, te comprometías a obedecer sus mandamientos y vivir de acuerdo a su voluntad. Era un acuerdo sagrado, sellado con sangre, sudor y lágrimas, el inicio de una relación de confianza y amor. Y allí, en la cima, Moisés recibió las tablas de la ley, las palabras mismas de Dios. Pero tú, abajo, en el valle, esperabas con impaciencia. El tiempo se alargaba, y el miedo comenzó a carcomer tu corazón. ¿Qué pasaría si Moisés no regresaba? ¿Qué pasaría si Dios te abandonaba? Entonces, en tu desesperación, decidiste tomar el asunto en tus propias manos. Vista la demora, exigiste a Aarón, tu hermano, que te hiciera un dios, un ídolo que representara la presencia de Dios. Aarón, cediendo a tu insistencia, recogió tus joyas de oro y fundió un becerro de oro, una imagen terrenal de lo divino. La música y la danza se apoderaron de la escena. Te olvidaste de la grandeza de Dios, de su poder y de su amor. Te dejaste llevar por la idolatría, por la adoración a una imagen vacía, un símbolo material que no podía compararse con la inmensidad de lo divino. La fiesta se convirtió en una blasfemia, una traición a la promesa que habías hecho. Pero Dios, en su infinita misericordia, no te abandonó. A pesar de tu desobediencia, a pesar de haber roto tu alianza, Él vio tu arrepentimiento. Y aunque la ira divina se desató, su amor fue más grande. La historia del becerro de oro es un recordatorio de la fragilidad humana y de la inmensa capacidad de Dios para perdonar. Ahora, imagina la escena: Moisés, descendiendo con las tablas, te encuentra en el campamento. La ansiedad se palpa en el aire. Pero la ley no es solo un conjunto de reglas escritas en piedra, es la base de una nueva relación con Dios. Y para sellar esa alianza, Dios ordena la construcción del tabernáculo, una tienda sagrada, un espacio físico donde su presencia moraría en medio de su pueblo. Piensa en la magnitud de esa promesa: Dios, el creador del universo, habitaría con vosotros. La construcción del tabernáculo es un proceso meticuloso, guiado por instrucciones divinas. Cada detalle, desde el material de las cortinas hasta la disposición de los muebles, está prescrito por Dios mismo. Tú, presencias la dedicación y el esfuerzo colectivo del pueblo, unidos en un propósito sagrado. Imagina el aroma de la madera de acacia, el brillo del oro, la complejidad del trabajo artesanal. Es un testimonio de la fe y la obediencia. El arca del pacto, en el corazón del tabernáculo, es el lugar donde reside la presencia de Dios de forma especial. Cubierta por querubines, símbolos de la gloria divina, esta arca contenía las tablas de la ley. Imagina la atmósfera de reverencia y temor que impregnaba el lugar. Para ti, era el símbolo tangible de la promesa de Dios, su compromiso inquebrantable con su pueblo. El humo del incienso ascendía, una ofrenda aromática que llenaba el espacio sagrado. Así que, Moisés, con el corazón aún latiendo por la rebelión en el campamento, te encomienda una tarea crucial: enviar 12 espías a Canaán, la tierra prometida. Imagina la expectación, la mezcla de esperanza y temor que te embarga.
12 hombres, representando a las 12 tribus, parten hacia lo desconocido, con la misión de explorar la tierra, descubrir sus fortalezas y debilidades, y traerte un informe. Su viaje te mantendrá en vilo durante 40 días de incertidumbre. Tras 40 días, regresan. Pero sus rostros, antes llenos de esperanza, ahora reflejan una mezcla de miedo y desánimo. 10 de ellos te traen un informe desolador, describiendo ciudades amuralladas, gigantes y un pueblo poderoso. Te pintan un panorama de imposibilidad, de derrota segura. Sus palabras, grabadas en tu memoria, siembran la duda en tu corazón, una duda que se extiende como una sombra sobre el campamento. Solo 2, Caleb y Josué, mantienen la fe. Ellos te recuerdan la promesa divina, la grandeza de Dios y la capacidad de su pueblo para conquistar la tierra. Sus palabras, aunque minoritarias, te ofrecen un rayo de esperanza en medio de la desesperación. La decisión, ahora, recae sobre ti: ¿creerás en el informe pesimista de la mayoría, o en la fe inquebrantable de la minoría? El futuro de tu pueblo pende de un hilo. El informe de los espías regresó, cargado de miedo y desconfianza. 10 de ellos pintaron un cuadro sombrío de gigantes, ciudades fortificadas y la imposibilidad de conquistar Canaán. Tu reacción, como la del resto del pueblo, fue de pánico. La promesa de Dios parecía una broma cruel. Te sentiste atrapado, perdido en un desierto inmenso, con la tierra prometida brillando inalcanzable en el horizonte. Esa desobediencia, esa falta de fe, tuvo consecuencias devastadoras. Dios decretó que esa generación, la que había presenciado las maravillas del Éxodo, no entraría en la tierra prometida. 40 años de vagar por el desierto, 40 años de pruebas y purificación, les esperaban. Imaginas la frustración, la tristeza, el peso de la culpa sobre sus hombros. Pero en medio de la desesperación, una nueva generación comenzó a crecer. Niños que nacieron en el desierto, que no conocían la esclavitud en Egipto, niños con una fe diferente, forjada en las duras condiciones del desierto y en las historias transmitidas por sus padres. Ellos serían los que, finalmente, conquistarían la tierra prometida. Pero la fe de Josué, a diferencia de la duda de sus espías, permaneció firme. Él sabía que Dios había prometido la tierra a sus antepasados y confiaba en que cumpliría su palabra. Con un ejército animado por la promesa divina, se prepararon para cruzar el Jordán, el río que separaba a los israelitas de Canaán, la tierra prometida. Imagina la escena: el pueblo de Israel, tras décadas de peregrinación, a punto de alcanzar su destino. El río, normalmente imponente e intransitable, milagrosamente se abrió paso ante ellos. Las aguas se dividieron, formando un camino seco que permitió al pueblo de Israel cruzar a pie enjuto. Recuerda el asombro y la fe renovada que esto debió haber provocado. La promesa divina, palpable y real, se materializaba ante sus propios ojos. Tras cruzar el Jordán, Josué y su ejército se enfrentaron a Jericó, una ciudad fortificada aparentemente inexpugnable. Pero Dios, fiel a su promesa, dio a Josué a la victoria. La caída de Jericó, con sus muros derrumbándose milagrosamente, marcó el comienzo de la conquista de Canaán. Piensa en el poder de una fe inquebrantable, capaz de superar las barreras más infranqueables. Tras la conquista, llegó el momento de la repartición. Imagínate, Josué, con la responsabilidad de dividir la tierra prometida entre las 12 tribus de Israel. Fue una tarea monumental, un proceso que requirió sabiduría, justicia y, sobre todo, la guía divina para asegurar que cada tribu recibiera su porción según la promesa de Dios. Recuerda que no fue una división al azar, cada tribu tenía un territorio asignado, considerando factores como su tamaño y su ubicación estratégica. La asignación de tierras no estuvo exenta de desafíos. Hubo disputas, negociaciones y ajustes para asegurar que la distribución fuera justa y equitativa. Piensa en las diferentes tribus, cada una con sus propias características y necesidades, buscando su lugar en esta nueva tierra. La herencia no solo era un territorio físico, sino también un legado espiritual y cultural. El proceso de división fue un reflejo de la promesa divina. Recuerda que Dios había prometido esta tierra a Abraham, Isaac y Jacob, y ahora, sus descendientes estaban finalmente cumpliendo su destino.
La tierra, con sus ríos, montañas y valles, representaba no solo un hogar, sino también una bendición divina, una tierra fértil donde podían prosperar y construir su futuro. Pero la conquista no significó el fin de las dificultades. Tras la muerte de Josué, un periodo de incertidumbre se apoderó de Israel. Ya no existía una figura central que guiara a las tribus. Imagina la situación: 12 tribus, dispersas, cada una con sus propios desafíos, sin un líder unificado para guiarlas en la obediencia a Dios. Entraron en un ciclo de desobediencia, idolatría y consecuentes castigos divinos. Pero, en medio de la crisis, Dios levantó jueces. Estos jueces no eran reyes, sino líderes militares y espirituales designados por Dios para liberar a Israel de sus opresores. Piensa en Otniel, Ehud, Débora o Gedeón, figuras carismáticas que, en momentos cruciales, respondieron al llamado divino para defender a su pueblo. Cada uno, a su manera, ejemplificó la fe y la valentía, enfrentándose a enemigos poderosos con una fe inquebrantable en el Dios de Israel. Sus historias son relatos de victorias y derrotas, pero sobre todo, lecciones sobre la importancia de la obediencia. Sin embargo, el ciclo se repetía constantemente. Tras cada victoria, Israel volvía a sus antiguos hábitos, olvidando los mandamientos de Dios y cayendo en la idolatría. Con cada recaída, Dios permitía que nuevos enemigos los oprimieran, como un recordatorio constante de la importancia de la fidelidad. Este patrón de desobediencia seguida de arrepentimiento y liberación se convirtió en la marca distintiva de este periodo. Observa cómo la historia de los jueces es un reflejo de la naturaleza humana, nuestra tendencia a alejarnos de Dios y la continua misericordia que Él nos ofrece. Imagínate la opresión que sufría Israel. Sísara, el cruel general del rey cananeo Jabín, oprimía al pueblo con un ejército de hierro. Durante 20 años, el terror reinó. Pero entonces, surgió Débora, una profetisa y jueza, con una valentía inquebrantable. Ella llamó a Barak, un líder militar, y le encomendó la tarea de enfrentarse a Sísara. La victoria no estaba garantizada, pero Débora, con su fe inquebrantable, le dio a Barak la confianza necesaria para emprender la batalla. Barak, aunque dudoso al principio, reunió a 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón. Junto a Débora, marcharon hacia el río Quizón, donde el ejército de Sísara, con sus carros de guerra, los esperaba. La batalla fue feroz, una lucha épica entre la fe y la opresión. El sonido de las espadas, los gritos de guerra y el rugido de la batalla resonaban por toda la llanura. La victoria fue decisiva. Sísara huyó del campo de batalla, buscando refugio en la tienda de Jael, una mujer madianita. Ella, con astucia y valentía, lo mató mientras dormía, poniendo fin al reinado de terror de Jabín. La muerte de Sísara marcó un punto de inflexión en la historia de Israel, un triunfo de la fe sobre la opresión, una victoria que se celebró con un canto de alabanza. Ese canto, atribuido a Débora y Barak, es un himno a la liberación. Celebra la victoria divina, la liberación del yugo de la opresión y la restauración de la paz. Es un canto que resuena a través de los siglos, recordándonos el poder de la fe y la justicia divina. Un canto que tú también puedes apreciar como un testimonio del poder de Dios en acción. Pero ahí estaba Débora, profetisa y jueza, guiando a Barak, un líder militar. Juntos, con la ayuda divina, derrotaron a Sísara y a su poderoso ejército. Tras la victoria, la canción de Débora celebraba la liberación de Israel. Pero la paz no duraría para siempre. Pronto, nuevas amenazas surgirían, probando una vez más la fe del pueblo elegido. Y en medio de esa incertidumbre, la historia de Gedeón llegaría a ser un faro de esperanza y un ejemplo de la humildad ante el poder de Dios. Gedeón, un hombre aparentemente insignificante, era un pastor que escondía su trigo del ejército madianita. Imagínate su sorpresa cuando el ángel del Señor se le apareció, llamándolo guerrero valiente. A pesar de su incredulidad inicial, Gedeón se cuestionó si realmente era él quien Dios había escogido para liberar a Israel. Su humildad y su profunda duda ante la magnitud de la tarea encomendada, es lo que lo hace un personaje tan memorable. Para demostrar el poder divino, Gedeón pidió una señal, que un vellón de lana se humedeciera con rocío mientras el suelo permaneciera seco. Luego, al día siguiente,
pidió lo contrario. Dios respondió a ambas peticiones, confirmando su elección. Esta prueba de fe fortaleció el corazón de Gedeón, aunque la duda aún persistía. Él comprendió que su fuerza no radicaba en él mismo, sino en el poder omnipotente de Dios. Su humildad no fue una debilidad, sino el fundamento de su valentía. Después de Débora, llega la historia de Sansón, un hombre bendecido con una fuerza sobrehumana, un regalo de Dios. Desde joven, su poder era asombroso, capaz de hazañas increíbles que nadie más podía igualar. Imagina su fuerza, capaz de derrotar a un ejército entero solo con sus manos. Pero su fuerza era solo una parte de su historia, una historia marcada por la pasión y la tragedia. Su vida estuvo llena de desafíos, pruebas enviadas por Dios para poner a prueba su fe. Recuerda su enfrentamiento con los filisteos, enemigos jurados de Israel. Sansón, con su fuerza sobrenatural, los derrotó una y otra vez. Pero sus victorias estaban teñidas de desobediencia y debilidad humana. Su amor por Dalila, una mujer filistea, se convirtió en su perdición. Ella, seducida por la promesa de una recompensa, descubrió el secreto de su fuerza, su cabello, fuente de su poder divino. Traicionado y engañado, Sansón fue capturado y cegado, perdiendo su fuerza física. Pero incluso en su debilidad, Sansón demostró su fe. En un último acto de valentía, oró a Dios por la fuerza necesaria para vengarse. Y Dios le respondió. Con una fuerza renovada, Sansón derribó las columnas del templo filisteo, matando a sus enemigos y a sí mismo en un acto final de sacrificio. Después de la fuerza bruta de Sansón, llega la figura de Samuel, un hombre profundamente espiritual. Él no poseía la fuerza física de Sansón, pero su fuerza residía en su conexión con Dios. Desde joven, fue consagrado al servicio del Señor en el templo de Silo, donde creció escuchando la voz de Dios y guiando al pueblo con sabiduría. Imagínate la escena, un joven Samuel, humilde y dedicado, respondiendo al llamado divino, en un momento crucial para la historia de Israel. Israel, en ese momento, estaba sumido en el caos. Sin un líder fuerte, el pueblo se había alejado de Dios y sufría las consecuencias. Samuel, con su fe inquebrantable, se erigió como el último de los jueces, guiando a Israel a través de tiempos difíciles, recordándole sus promesas y llamando al arrepentimiento. Su liderazgo marcó un cambio crucial, preparando el terreno para una nueva era. Ante la insistencia del pueblo por tener un rey como las demás naciones, Samuel, aunque renuente, finalmente cede ante la voluntad divina. Él ungió a Saúl, un hombre imponente y aparentemente ideal, como el primer rey de Israel. Recuerda la escena, Samuel, con solemnidad, imponiendo las manos sobre Saúl, mientras el pueblo observa con expectación, presenciando el inicio de una nueva era en la historia de su nación. De la profunda espiritualidad de Samuel pasamos a la figura de Saúl, el primer rey de Israel. Elegido por Dios, Saúl representaba la esperanza de un pueblo cansado de la anarquía. Imagínate, un hombre alto y corpulento, con una presencia imponente, vestido con las ropas de un guerrero. Pero su reinado, aunque prometedor, estuvo marcado por la desobediencia y la inseguridad. Su desobediencia a Dios en la batalla contra los amonitas fue un punto de inflexión. Recuerda que Dios le había dado instrucciones específicas, pero Saúl, impulsado por el miedo y la impaciencia, las ignoró. Esta decisión, aparentemente pequeña, tendría consecuencias devastadoras para su reinado y su relación con Dios. Observa cómo la confianza en su propia fuerza lo llevó a la desobediencia. A partir de ahí, su reinado se vio plagado de dudas y errores. Su paranoia y sus celos hacia David, el joven pastor ungido por Samuel como futuro rey, lo consumieron. En vez de confiar en Dios, Saúl recurrió a la violencia y la persecución, sellando así su propio destino. Piensa en la tragedia de un hombre escogido por Dios, pero que por su propia voluntad, se alejó del camino correcto. Pero la historia de Israel no termina con Saúl. Recuerda a ese joven pastor, David, que con su honda derrotó a Goliat. Él, un hombre humilde y valiente, fue ungido por Samuel en secreto, destinado a un futuro mucho mayor que el de cuidar ovejas. Imagínate a David, el pastor, un joven de mirada penetrante y cabello oscuro, observando sus rebaños bajo el sol implacable de Judea.
Esa misma determinación y fe que le permitieron enfrentarse a un gigante, lo llevarían a la realeza. Su destreza con el arco y la flecha, su valentía en la batalla y, sobre todo, su corazón entregado a Dios, lo convirtieron en un héroe popular. Recuerda cómo sus victorias en el campo de batalla, primero contra Goliat y luego contra los filisteos, fueron cantadas por el pueblo, convirtiéndolo en una figura legendaria. Visualiza a David, un guerrero imponente, liderando a sus hombres en una batalla épica contra los filisteos, su armadura reluciente bajo el sol. Después de la muerte de Saúl, David, ungido por Dios, se convirtió en rey. Su reinado marcó una época dorada para Israel. Piensa en él, no solo como un gran guerrero, sino como un rey justo y sabio, un hombre que amaba a su pueblo y a su Dios. Considera la escena, David, ya rey, sentado en su trono, rodeado de consejeros y nobles, en un palacio esplendoroso, símbolo de la prosperidad y el poder de su reinado. Destino a convertirse en rey. Imagínate la escena, el valle de Ela, dos ejércitos enfrentados, el miedo palpable en el aire. Da un lado filisteo, Goliat, un gigante que intimida con su armadura y su lanza. Del lado israelita, un joven pastor, tú, David, con su honda y su fe inquebrantable. Él, un hombre que confiaba en el poder de Dios, mucho más que en su propia fuerza. Goliat, con su arrogancia, desafía al ejército israelita, burlándose de su Dios. Pero David, guiado por su fe, rechaza el miedo. Él sabe que la batalla no es solo física, sino espiritual. Recuerda, tú, que la victoria no se basa en la fuerza bruta, sino en la confianza en un poder superior. ¿Te imaginas el valor que tuvo que tener para enfrentarse a un gigante? Con 5 piedras en su honda, David se acerca a Goliat. No hay miedo en su mirada, solo una profunda confianza en Dios. Él ve más allá del gigante, ve la mano de Dios actuando en su vida. Tú, al igual que David, puedes aprender de su valentía y de su fe inquebrantable. Su historia es un recordatorio de que la fe puede mover montañas, o en este caso, derribar gigantes. Tras vencer a Goliat, tu reinado comenzó. Imagina la paz que trajo tu victoria, un respiro tras años de conflicto. El pueblo te aclamaba como rey, celebrando el fin de la opresión filistea. Comenzó una época de prosperidad, la tierra florecía, y tu reino se expandió, consolidando su poder y prestigio en la región. Tus victorias militares no solo trajeron paz, sino también la oportunidad de construir y fortalecer tu reino. Pero tu ambición iba más allá de la simple expansión territorial. Querías un centro, un lugar que simbolizara la unidad de tu reino, un lugar sagrado para tu pueblo. Y así, te embarcaste en la monumental tarea de construir Jerusalén, una ciudad que transformaría para siempre la historia de Israel. La ciudad se convirtió en un faro de esperanza, un lugar de adoración y un símbolo de tu reinado. Con la ayuda de tus artesanos y soldados, transformaste una pequeña ciudad en una fortaleza inexpugnable, un centro de poder y cultura. Jerusalén se convirtió en el corazón de tu reino, un símbolo de unidad y prosperidad que perduraría a través de los siglos. Allí, estableciste tu corte y construiste un palacio, pero también te enfocaste en la construcción de un lugar sagrado para el Arca de la Alianza, marcando el comienzo de una nueva era para el pueblo de Israel. Tu hijo Salomón heredó el trono, un joven inteligente y ambicioso. Desde el principio, Dios le otorgó una sabiduría excepcional, la capacidad de discernir y juzgar con justicia. Recuerda cómo pidió sabiduría en lugar de riquezas o poder, una decisión que marcó el rumbo de su reinado y la historia de Israel. Esta sabiduría se manifestó en su gobierno justo y en la prosperidad sin precedentes que trajo a su pueblo. Su reinado también se caracterizó por una inmensa riqueza. El comercio floreció bajo su gobierno, y las caravanas de camellos traían tesoros de Oriente y Occidente. Imagínate los almacenes llenos de oro, plata, especias y piedras preciosas. La abundancia era tal que la plata se volvió tan común como las piedras en las calles. Este poder económico le permitió llevar a cabo su obra más grandiosa. La construcción del Templo de Jerusalén fue el proyecto más ambicioso de su reinado. Durante 7 años, miles de trabajadores, artífices y artesanos, trabajaron incansablemente para levantar este majestuoso edificio, un lugar sagrado para la adoración de Dios.
Piensa en la magnitud de la obra, la piedra labrada, la madera de cedro importada del Líbano, el oro y plata que decoraban sus paredes. La muerte de Salomón marcó el fin de una era de paz y prosperidad. Su vasto reino, construido sobre la sabiduría y la justicia, se enfrentó a una profunda división. Roboam, su hijo y sucesor, cometió un grave error al ignorar el consejo de los ancianos y optar por la dureza con el pueblo. Su arrogancia y falta de empatía sembraron las semillas de la disensión. Las 10 tribus del norte, cansadas de la opresión y la falta de consideración, se rebelaron. Jeroboam, un líder carismático y ambicioso, aprovechó la oportunidad para liderar la secesión. Así, el Reino Unido de Israel se fragmentó en dos, Israel en el norte y Judá en el sur, con Jerusalén como su capital. Esta división no fue solo geográfica, sino también religiosa y política. Jeroboam, temiendo que la gente peregrine a Jerusalén para adorar en el templo, estableció centros de culto en diferentes ciudades del Reino del Norte. Esto marcó el comienzo de una profunda división religiosa que afectaría la historia de Israel durante siglos. La paz se convirtió en un recuerdo lejano. Los dos reinos se enfrentaron en una serie de guerras, disputas territoriales y luchas por el poder. La unidad que Salomón había logrado se había roto, y el futuro parecía incierto, lleno de conflictos y divisiones que marcarían profundamente la historia de ambos reinos. La división del reino, tras la muerte de Salomón, trajo consigo años de conflictos. El reino del norte, Israel, con su capital en Samaria, se caracterizó por una sucesión de reyes, muchos de ellos idólatras y alejados de la ley de Dios. Sus acciones, a menudo marcadas por la opresión y la injusticia, provocaron la ira divina. Observa cómo la riqueza y el poder, sin la guía espiritual, conducen a la decadencia y la ruina. A pesar de las advertencias de los profetas, como Elías y Eliseo, que denunciaron la idolatría y la corrupción, Israel persistió en su desobediencia. Reyes como Jeroboam establecieron santuarios paganos para desviar la lealtad del pueblo hacia Yahvé. Observa cómo la advertencia divina fue ignorada, llevando al reino hacia un destino inevitable. Siglos de desobediencia y rebelión culminaron con la invasión asiria. El ejército asirio, una fuerza militar implacable, asedió las ciudades de Israel, llevando a la deportación masiva de la población a tierras lejanas. Imagina la devastación y el sufrimiento que experimentaron los israelitas al ser arrancados de su tierra natal. Samaria, la próspera capital, cayó en manos de los asirios, marcando el fin del reino del norte de Israel. La historia de Israel, antes vibrante y llena de esperanza, se vio truncada por la dispersión de su pueblo. Recuerda que la historia de un pueblo, sus aciertos y fracasos, nos enseña valiosas lecciones para el presente. Mientras el reino del norte se sumía en la idolatría y la inestabilidad, Judá, con Jerusalén como capital, experimentó un periodo inicial de relativa prosperidad bajo reyes como Roboam y Asa. Pero la tentación de adorar a dioses falsos, la corrupción y la opresión del pueblo, fueron una constante. Recuerda que la fidelidad a Yahvé era la clave para la bendición divina, y su ausencia traería consecuencias. Los reyes siguientes, a menudo, se desviaron del camino de Dios. Josafat, a pesar de sus logros, también sucumbió a alianzas políticas cuestionables. La idolatría se extendió como una plaga, y la justicia divina parecía alejarse cada vez más. Verás cómo la desobediencia trajo consigo consecuencias devastadoras, una advertencia para todos aquellos que se alejan de la fe. El reinado de Manasés fue particularmente oscuro. Su reinado estuvo marcado por una profunda idolatría, sacrificios humanos y una crueldad extrema. Imagina el horror de ese tiempo, la opresión sobre el pueblo y la creciente oscuridad que se cernía sobre Judá. Fue un momento de profunda apostasía, un alejamiento radical de los mandamientos divinos. A pesar de la reforma parcial de Josías, que intentó restaurar la adoración a Yahvé, la decadencia era profunda. La infidelidad y la corrupción se habían arraigado tanto que el juicio divino era inevitable. Observa cómo, a pesar de los intentos de rectificación, las consecuencias de las acciones pasadas se ciernen sobre el pueblo. Pero la relativa paz se quebró. La desobediencia a Dios, la corrupción y la injusticia se extendieron como una plaga.
Tú verás cómo los reyes de Judá, uno tras otro, cayeron en la idolatría, ignorando las advertencias de los profetas. El reino, otrora próspero, se debilitó, dividido por luchas internas y amenazado por potencias extranjeras. Finalmente, la tormenta llegó. El imperio babilónico, con su poderío militar abrumador, puso sitio a Jerusalén. Imagina el asedio, el hambre, el miedo, la desesperación de la población atrapada entre las murallas. Recuerda las escenas de destrucción, la caída de la ciudad santa, el templo, arrasado por el fuego. La élite judía, los sacerdotes, los reyes, fueron llevados cautivos a Babilonia. Tú te imaginas el largo y penoso viaje, el desarraigo, la pérdida de la tierra prometida, el exilio, un periodo de sufrimiento y profunda tristeza. Fue un golpe devastador, una experiencia que marcaría para siempre la historia del pueblo de Israel. Tras décadas de amarga cautividad en Babilonia, una luz de esperanza brilló para el pueblo de Judá. El rey Ciro, un gobernante persa, decretó su liberación. Imagina la emoción, la alegría incontenible al escuchar la noticia, podían volver a su tierra. Un largo y difícil viaje les esperaba, pero la promesa de reconstruir su hogar, Jerusalén, impulsaba cada paso. El regreso no fue fácil. Encontraron Jerusalén en ruinas, sus muros derribados, el templo destruido. Pero con una fe inquebrantable, comenzaron la reconstrucción. Piedra a piedra, levantaron de nuevo los muros de la ciudad, un símbolo de su perseverancia y su esperanza en un futuro mejor. Verás cómo, poco a poco, la ciudad cobra vida de nuevo. La reconstrucción del templo fue una tarea monumental, un proyecto que requirió años de esfuerzo y dedicación. Piensa en la importancia de este lugar sagrado para tu pueblo, un espacio para la oración, para el encuentro con Dios. Su reconstrucción fue un acto de fe profunda, una declaración de que la promesa de Dios perduraría a través de las adversidades. Finalmente, el templo fue reconstruido. Un nuevo centro espiritual para el pueblo de Israel, un símbolo de su regreso de la cautividad y de la restauración de su relación con Dios. Verás cómo este evento marcó un nuevo comienzo, lleno de esperanza y la promesa de un futuro mejor bajo el cuidado divino. De vuelta en Jerusalén, tras el largo exilio, la reconstrucción de la ciudad y el templo fue un proceso lento pero lleno de esperanza. Tú podrías sentir la vibración de una nueva fe, un renacimiento espiritual que se extendía entre los muros todavía en reparación. La promesa de un futuro mejor, un futuro con Dios, se palpaba en el aire. Un futuro donde la justicia y la paz reinarían por fin. Pero la esperanza no era solo la reconstrucción física. Era la promesa de un Mesías, un líder ungido por Dios, que traería la salvación definitiva. Los profetas habían hablado de él durante siglos, sus palabras resonaban en el corazón de cada judío, alimentando la fe en medio de la adversidad. Esa promesa era el faro que guiaba sus pasos, la fuerza que les permitía reconstruir no solo piedras, sino también sus vidas. Esa promesa de redención, de un futuro donde Dios estaría con su pueblo para siempre, era un bálsamo para sus heridas, una luz en la oscuridad del exilio. La esperanza del Mesías no era solo un sueño, sino una convicción profunda, un pilar de fe que sostenía a todo un pueblo en su ardua tarea de reconstrucción y renovación espiritual. Era la promesa de un nuevo pacto, de una relación restaurada con Dios y con su tierra. Espero que hayas disfrutado este viaje a través del Antiguo Testamento. Si te gustó, dale like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció la historia de Dios y su pueblo? Déjame tu opinión en los comentarios.